Así amaneció el entrevistado. Son las 9 de la mañana con 32 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció a Alejandro Entrambasaguas, él es periodista de investigación español. Alejandro, buenos días. El gobierno de Rafael Correa habría pagado aproximadamente 1,2 millones de dólares en contratos con una cooperativa del partido político Podemos. La cooperativa se llama Kinema. Esto ha originado un pedido de información por parte del despacho del asambleísta del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, quien ha pedido información a la Cancillería ecuatoriana para ver si efectivamente se politizaron ciertos contratos en varias embajadas del Ecuador en el resto del mundo. Bienvenido, gracias por estar esta mañana aquí en la mesa de Así Amaneció. Muy buenos días, María Mercedes. Gracias a vosotros por invitarme, es un placer. Usted tuvo una conversación con Pascual del Chopo. Pascual del Chopo era el futuro embajador del Ecuador en España. Sin embargo, este no alcanzó a sentarse en la silla de su despacho, porque el día de ayer informó a la Cancillería que se excusaba de poder asumir ese cargo. ¿En qué contexto se dio esa conversación? Le pregunto esto porque al escuchar varias veces la entrevista, escucho que el que era entonces, como digo yo, futuro embajador de Ecuador en España, está muy relajado, es muy informal en sus respuestas. Sí, bueno, porque era la quinta vez que yo hablaba con él por teléfono, ¿no? La primera vez fue hace un par de semanas cuando se viralizó en redes sociales la entrevista en la que él aseguraba, sin ningún tipo de documentación, que desde la Embajada de Ecuador en España se había desviado dinero para financiar de manera presuntamente ilegal al partido de Pablo Iglesias, a Podemos, y que parte de ese dinero había sido cobrado por la ministra de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias, Irene Montero, algo que es absolutamente falso, este último detalle. Entonces, como consecuencia de eso, se produce la primera llamada y el motivo era muy sencillo, era pedirle las pruebas documentales que sostenían sus afirmaciones. Y él desde el primer momento me decía que no contaba con esa documentación. Entonces, claro, yo lo que le hago es preguntarle que quién le facilita esos datos y sobre todo cómo se atreve a hacer ese tipo de afirmaciones. Pues claro, si no tiene la documentación que lo respalden, así es. ¿Y qué dijo del Chopo en ese momento cuando usted le dijo, bueno, usted lanza esto, pero no tiene información que lo respalde? Claro, bueno, su preocupación era, mi insistencia era en pedirle los contratos y su preocupación era que por favor que dejara de remover el asunto porque era algo que a él le venía muy mal de cara a su designación aquí de manera formal en España como embajador y que en fin, y que por favor que dejara de remover el asunto. Bueno, pero el problema no era que usted... En otras 4 ocasiones más y la última... Sí, el problema, Alejandro, no era que usted remueve el asunto. El problema es que él da unas declaraciones sin tener el respaldo de documentos. Exacto, él asevera ciertas cosas sin documentos que lo respalden. No, yo creo que el problema que tuvo él fue, en primer lugar, dar esas declaraciones y los documentos que lo respaldaran, y en segundo lugar, en el momento en el que él mismo enciende la mecha y periodistas, tanto ecuatorianos como españoles, nos ponemos a investigar los pagos a la cooperativa de Podemos, este señor tira la piedra y luego esconde la mano. Es decir, por un lado incendia las redes sociales y las televisiones haciendo ese tipo de declaraciones, pero luego se niega a facilitar la documentación, ¿no? Porque a pesar de que él no la tenía, él sí que era consciente de que quien tenía una copia de esos contratos era la Cancillería. Y hay algo muy grave también en sus declaraciones, Alejandro, porque cuando usted habla con él le dice que efectivamente usted le pregunta si el presidente de la República ha tenido conocimiento de esto, y él dice sí, él ha tenido conocimiento de esto. Sin embargo, creemos que no debemos ocasionar un inconveniente entre ambos gobiernos y que las cosas van a quedar ahí. Es decir, yo ya hablé con Esteban Torres, el asambleísta que pedía información, y yo ya hablé también con el canciller Montalvo, y esto va a quedar ahí. Exacto, es lo que él dice, ¿no? Que yo creo que ha sido el motivo por el cual le han obligado a dimitir, porque yo estoy convencido por la información que hemos publicado en OK Diario que se trata de un cese en toda regla, que bueno, que le han dado la oportunidad de disfrazarlo o disimularlo con una especie de dimisión. Y el problema radica ahí principalmente, es decir, en reconocer o en hablar con un medio de comunicación y asegurar que el presidente Lasso le había ordenado
silenciar, ocultar de alguna manera el asunto y, según él mismo nos contó OK Diario, pues se dedicó a llamar al asambleísta Eduardo Torres para silenciar el asunto y no hacer nada de ruido. Yo creo que ese ha sido su gran pecado, por decirlo de alguna manera. Gran pecado es viniendo de parte de un político de vieja data, es decir, con amplia trayectoria en la política del país y también pues de un futuro embajador. Sin embargo, el presidente Lasso emitió un comunicado desmintiendo que él haya dado instrucciones específicas alguna respecto a la ocultación de información sobre los contratos celebrados por administraciones anteriores. Quiero que hagamos un recuento de este tema porque quiero que quede claro de nuestros oyentes. ¿Qué es lo que origina estas investigaciones? ¿Por qué comienzas a investigar tú el tema? Porque tú tienes ya investigando el tema durante muchísimo tiempo. No, bueno, realmente es que son las declaraciones de Pascual del Chopo en una televisión ecuatoriana las que incendian y vuelven a prender la mecha otra vez sobre el asunto, ¿no? Entonces yo, al mismo tiempo que hablo con él, como yo veía que no me iba a facilitar los contratos, pues estuve investigando por otro lado y conseguí parte de esos contratos, que los hemos publicado en OK Diario, ¿no? En la Embajada de Ecuador en España contrató a la cooperativa de Podemos entre los años 2012 y 2016, eran contratos para asesorar a los ecuatorianos que están viviendo en España en materia hipotecaria, concretamente sobre los desahucios, y yo consigo hacerme con los contratos, con los pagos que se producen en el año 2013 y 2014. En el año 2013 la responsable de esos pagos era la entonces embajadora, Aminta Buenaño, y en el año 2014 ya estaba como embajador Miguel Calahorrano. Y insisto, esos contratos los hemos hecho públicos, los de los años 2013 y 2014, que juntos suman la cantidad de casi 400.000 euros. Cuéntanos esos contratos celebrados, como tú dices. ¿Cuál es el monto total? Porque estaba leyendo por otro lado en otro portal que hablaban de 1,2 millones de euros. Sí, bueno, es que esa fue la cifra que dio el ex embajador, no sé decir ex embajador, porque nunca llegó a ser embajador. Nunca se sentó en el puesto. Esa fue la cifra que dio del Chopo en el programa de televisión, pero insisto, como no lo acreditó con ningún papel, yo no me atrevería a afirmar que se trataban de pagos anuales de 1,2 millones de dólares. Ok, ¿no? una embajada puede celebrar contratos con una cooperativa como esta, pero ¿cuál es la presunta irregularidad en estos contratos? No, si es que irregularidad a priori no hay absolutamente ninguna, porque son contratos completamente legales aparentemente. La irregularidad o la ilegalidad estaría si se consigue demostrar que con esos contratos, con esos desvíos de dinero público de todos los ecuatorianos, se ha financiado a un partido político de izquierdas en España. Es ahí donde está el quid de la cuestión y esa es una cuestión que solo se va a poder dilucidar en un tribunal de justicia. Realmente pero los contratos se me hace muy raro, igual, no estoy afirmando o queriendo afirmar con esto que hay alguna ilegalidad en el contrato, pero se me hace muy raro que un político de vieja data, como te digo, Alejandro, porque Pascual del Chopo era presidente del Partido Social Cristiano aquí en el Ecuador, haya dado esas declaraciones sin tener ningún documento de respaldo. También un alto funcionario del gobierno de Ecuador ha denunciado que un emisario del Ejecutivo, presidido por Pedro Sánchez, llamó personalmente al canciller Mauricio Montalvo para pedirle que dejaran de investigar los pagos del gobierno de Rafael Correa que le hizo a Quinema, esta cooperativa de Podemos. Incluso dice, de no ser así, España dejaría de enviar vacunas al país andino de inmediato. ¿Es cierto esto? Sí, totalmente. Pero permíteme antes de nada hacer una pequeña aclaración. Esto también es gravísimo, Alejandro. El señor Pascual del Chopo sale sin dar estas cifras, sin dar ningún papel, pero es que él en la llamada que nosotros publicamos en OK Diario, él a nosotros nos reconoce no tener ningún papel y decir las cifras de memoria. Entonces, en fin, por mucho que sea un político con muchísimos años de trayectoria, demostró ser muy poco prudente a la hora de pronunciar esas cifras sin papeles. Porque y tú lo has dicho, muy poco prudente. Vale, yo diría hasta irresponsable. A la nueva pregunta que me haces. Sí. Efectivamente, bueno, pues me reafirmo en esa información que hemos publicado en OK Diario. Nos hemos... pues por decirlo de alguna manera, dado el lujo de mantener de manera anónima, confidencial, la persona que nos cuenta esta información, pero se trata de un político de alto rango en Ecuador, de
un alto funcionario que nos cuenta cómo, a raíz de las polémicas palabras de Pascual del Chopo, un emisario del Ministerio de Exteriores de España llama directamente al canciller Mauricio Montalvo y le viene poco menos a decir que, por favor, que tapen el tema, que dejen de enredar y que si no, España de manera inmediata iba a dejar de enviar vacunas. Esta denuncia que tú haces también, una semana antes, esta denuncia que tú haces, Alejandro, es también gravísima. 100.000 vacunas a Ecuador. Esta denuncia que tú haces es gravísima también porque se trata de una amenaza. Obviamente, pues tú como periodista, nosotros no podemos revelar nuestras fuentes, pero se trata de una persona muy, muy cercana al gobierno, como tú dices, de un alto personaje de alto nivel en el gobierno de Podemos. Entonces, ¿qué se quiere ocultar respecto a esto? Porque si es que bien tú dices, no se ha podido probar que hay ninguna ilegalidad en el contrato que realizó la Embajada ecuatoriana entre los años 2012 y 2016 con la cooperativa Kinema del partido Podemos. Entonces, ¿cuál sería el motivo de querer que las cosas queden ahí? Es decir, no investigues, no remuevas más las cosas, porque si no, no te mando vacunas. Bueno, pues es que yo creo que te has respondido a ti misma, es decir, si hay un miedo desde determinados sitios en que se investigue algo, es porque hay algo turbio detrás. Por eso se amenaza, en este caso con dejar de enviar vacunas, porque la persona que amenaza sabe que si se investigan esos contratos, a pesar de que aparentemente no sean irregulares ni ilegales, se pueden encontrar esas ilegalidades en el momento en el que se investiguen, ¿no? Efectivamente, yo creo que es algo gravísimo. El señor Pascual del Chopo sabe, es consciente de esta amenaza, a pesar de que me la negó por teléfono, pero él mismo conocía este chantaje, este ultimátum que alguien del gobierno de España, del Ministerio de Exteriores, le había hecho al canciller. ¿Crees tú, ¿no? Alejandro? Y yo creo que sería sano que en una labor de transparencia el canciller explicara si realmente ocurrió esto y en qué términos. ¿Se ha producido un impasse diplomático, crees tú, entre los gobiernos de Ecuador y España? No ha llegado a ese punto, pero no ha llegado porque el presidente Lasso, insisto, ha invitado a irse al señor del Chopo y el señor del Chopo no va a tomar posesión como embajador el 16 de septiembre aquí en Madrid. Si el presidente Lasso no hubiera cesado al señor del Chopo y el señor del Chopo viene a España y toma posesión, entonces sí que se podía haber provocado un importante conflicto diplomático entre España y Ecuador. Nosotros, en la información en la que hoy contamos cómo se produce esta dimisión, contamos que entre la comunidad diplomática española había una molestia muy grande por todo lo que había ocasionado, por toda la polémica que había ocasionado Pascual del Chopo, ¿no? Y en el momento en el que Pascual del Chopo pisara España como embajador, seguramente se iba a tener que enfrentar a denuncias por aquellas palabras. Por lo tanto, a día de hoy no se ha producido ningún conflicto diplomático, pero se podía haber producido si Pascual del Chopo hubiera venido a España como embajador. Son las 9:46. Estamos con Alejandro Entrambasaguas. Espero haber pronunciado bien tu apellido. Entrambasaguas. Periodista de investigación español, quien ha destapado toda esta polémica entre el gobierno español y ecuatoriano por unos pagos hechos en el gobierno de Rafael Correa. Alejandro, ¿Iglesias está detrás de todo esto en España? Yo lo desconozco. Yo lo único que puedo deciros es que la cooperativa Kinema fue fundada por la cúpula de Podemos, por muchas personas que a día de hoy, pues algunos son cargos públicos, otros son simplemente cargos orgánicos del partido. Yo no me atrevería a decir que Pablo Iglesias esté detrás de esto. En último caso sí que lo estaría porque él fue el fundador de Podemos, ¿no? Ajá. Pero a día de hoy no hay pruebas documentales que lo sostengan. Pero es alguien de mucha influencia sobre el gobierno de Sánchez. Eso desde luego, pero claro, es que hay que recordar que sea alguien de mucha o poca influencia dentro del gobierno de Sánchez, Podemos, el partido que está metido en todo este jaleo, ¿no? Está cogobernando España. Yo creo que de ahí
la presión que el gobierno de Sánchez ha ejercido sobre la Cancillería ecuatoriana para evitar que se siguiera removiendo todo esto, ¿no? Porque si bien directamente esto no tiene nada que ver con Pedro Sánchez ni con su partido político, indirectamente sí que le hubiera afectado el escándalo porque él está cogobernando con Podemos. Y eso y es ahí lo grave del asunto, porque eso lo reconoce en la conversación Pascual del Chopo. Él dice, no queremos, sabemos que el gobierno de Pedro Sánchez está cogobernando con el partido Podemos y no queremos generar ningún impasse. Eso lo dice en la conversación. Alejandro, te agradecemos muchísimo por haber estado esta mañana aquí en los micrófonos de Así Amaneció. Y cualquier cosa, estamos atentos a tus reportajes. Y siempre los micrófonos abiertos para que puedas estar aquí y contarnos lo que está pasando en esto que recién empieza, porque no creo que haya acabado.